Bienvenidos a una nueva lección de este curso de quechua. En este video vamos a ver algunos saludos en quechua, y analizaremos un diálogo básico, para ir adentrándonos un poco más en este hermoso idioma. Antes de empezar, no te olvides dar me gusta, suscribirte al canal, y activar la campanilla para que sepas cuando suba un nuevo video. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia. Ahora sí. Empecemos. Saludos en quechua. Rimaikuyaiki. Es la forma más extendida de saludo. Esto equivale a buenos días, buenas tardes y buenas noches del español. Literalmente quiere decir te hablo con cortesía. Chasquillaikin. Literalmente quiere decir te respondo el saludo. Existen también otras formas de saludo. Como por ejemplo. Imainayam kachkanki. ¿Cómo estás? En su forma larga. Imainayam. ¿Cómo estás? En su forma corta. Ajin yam kachkani. Estoy bien. En su forma larga. Ajin yam. Estoy bien. En su forma corta. Ajin yachu kachkanki. ¿Estás bien? En su forma larga. Ajin yachu. ¿Estás bien? En su forma corta. Ajin yam. Janja. Estoy bien. ¿Y tú? Diálogo en quechua. Para explicar mejor este diálogo, tendremos la ayuda de dos personajes, Pedro y Carlos. El contexto del siguiente diálogo es: Pedro, que es de Lima, visita Abancay, lugar donde vive Carlos. Rimaikuyaiki taitai. Te saludo cortésmente, señor. Chasquillaiki taitai. Te respondo el saludo, señor. Niujapasuti mi Pedro. Jampaja. Mi nombre es Pedro. ¿Y el tuyo? Niujapasuti ja Carlos Mei. Mi nombre es Carlos. Maimantatakanki. ¿De dónde eres? Niuja Lima Mantakani. Yo soy de Lima. Janja. ¿Y tú? Niujaja Abancay Mantakani. Yo soy de Abancay. Los términos taitai, mamá y jam equivalen a señor, señora y el pronombre tú. Sin embargo, se debe entender que en el quechua, taitai, mamá y jam no tienen esa connotación de jerarquía o distancia en el trato. Es decir, en el quechua no hay una distinción entre tú y usted, que sí existe en el español. Jam equivale a tú. Es decir, el trato en el quechua es más cercano, directo y de confianza desde un primer momento, aunque las personas recién se conozcan. Aclarado este punto, continuemos entonces con el diálogo entre Pedro y Carlos. Imataj taitaiki pasutin. ¿Cómo se llama tu papá? Taitai pasutin Matíasmi. Mi papá se llama Matías. Imataj mamaiki pasutin. ¿Cómo se llama tu mamá? Mamá y pasutin Marcelinan. Mi mamá se llama Marcelina. Jaika watayujtajkanki. ¿Cuántos años tienes? Niujaja, kimsachunga watayujmikani. Tengo 30 años. Imapitaj yamkanki. ¿En qué trabajas? Niujaja, amautamkani. Yo soy profesor. Janja. ¿Y tú? Niujaja chakarapin yamkani. Yo trabajo en la chacra, o soy agricultor. Ajinmi. Qué bien. Tupanam chikama. Hasta nuestro próximo encuentro. Tupanam chikama ya. Hasta nuestro próximo encuentro entonces. Otras formas que podemos utilizar para despedirnos son: Pajarinkama. Hasta mañana. Hukpunchaukama. Hasta otro día. Hukkutikama. Hasta otra ocasión. Bueno. Hemos llegado al final de este video, y espero que te haya gustado. Si es así, puedes sugerir en los comentarios algún tema que quisieras ver en este canal. No olvides compartir este video en tus redes sociales. También puedes visitar mi página, peruarteandino.blogspot.com. Conmigo será hasta un nuevo video, hasta pronto.